Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos y que ha generado un gran debate en el mundo del entretenimiento, la vida amorosa de uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin. Específicamente vamos a explorar esa intrigante idea que sugiere que Kerem Bürsin le tiene miedo al amor, y cómo esto podría haber jugado un papel en su reciente ruptura con la guapísima Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. En este vídeo vamos a desgranar las posibles razones detrás de esta percepción, analizando las declaraciones de Kerem, las señales que nos han llegado de su relación con Hande, y cómo la fama y las presiones mediáticas pueden afectar incluso a las parejas más sólidas. Sé que este es un tema delicado, pero lo abordaremos con el máximo respeto y basándonos en la información disponible y en las opiniones de expertos en comportamiento y análisis mediático. Así que si quieren conocer todos los detalles, quedarse hasta el final. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos este viaje de descubrimiento. El título de hoy, Kerem Bürsin le tiene miedo al amor. Su ruptura con Hande Erçel, es provocador, lo sé. Pero la verdad es que tras el fin de una de las parejas más queridas del panorama turco, han surgido muchas preguntas. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo alguna razón de peso detrás de esto? Y podría ser que Kerem, a pesar de su imagen pública de galán carismático y abierto, tenga un miedo subyacente al compromiso o a la profundidad del amor. Vamos a empezar por analizar el contexto. Kerem Bürsin, como muchos saben, ha tenido una carrera meteórica. Desde su papel en Güneş y Beklerken, se convirtió en el ídolo de millones, y su carisma en pantalla trascendió las fronteras de Turquía. Su relación con Hande Erçel, que surgió durante las grabaciones de Senkal Kapm, fue algo que el público enloqueció. La química entre ellos era palpable y rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, objeto de innumerables portadas de revistas, entrevistas y, por supuesto, especulaciones en redes sociales. Sin embargo, el amor en el ojo público es una bestia diferente. La constante exposición, las cámaras persiguiéndolos, los rumores que se propagan como la pólvora, todo esto puede ejercer una presión inmensa sobre una relación. Y es aquí donde entra en juego la hipótesis del miedo al amor. ¿Qué significa realmente tenerle miedo al amor? No se trata de una fobia en el sentido clínico, sino más bien de una resistencia inconsciente a la vulnerabilidad, al compromiso profundo, a la posibilidad de ser herido. Personas que, a pesar de desear el amor, activan mecanismos de defensa que les impiden entregarse por completo. A veces esto se manifiesta como una tendencia a sabotear relaciones sanas, a buscar defectos, a distanciarse emocionalmente cuando las cosas se ponen demasiado serias. En el caso de Kerem Bürsin, podríamos especular que, dada su exposición temprana a la fama y al escrutinio público, podría haber desarrollado una especie de coraza. Quizás teme que una relación profunda y comprometida se convierta en otra fuente de presión o en un blanco para la crítica. Hemos visto a Kerem en entrevistas, siempre sonriente e amable, pero también a veces reservado sobre su vida privada. Es un profesional dedicado, enfocado en su carrera, y es posible que el amor, en su forma más vulnerable, pueda sentirse como una amenaza para ese equilibrio cuidadosamente construido. Ahora hablemos de Hande Erçel. Ella también es una figura pública enormemente exitosa y admirada. Su relación con Kerem fue objeto de admiración por parte de muchos fans. Su química en pantalla era innegable, y muchos creían que eran la pareja perfecta. Cuando anunciaron su separación, la noticia conmocionó a muchos. Y ahí es donde las preguntas sobre el miedo al amor de Kerem comenzaron a tomar fuerza. ¿Podría ser que él, al ver la profundidad de los sentimientos que compartía con Hande, se asustara y retrocediera? Es una posibilidad que no podemos descartar, especialmente considerando que las rupturas a menudo ocurren cuando uno de los miembros de la pareja siente que la relación se está volviendo demasiado intensa, o que sus necesidades emocionales no están siendo satisfechas, o que teme no poder cumplir con las expectativas. Es importante recordar que no tenemos acceso directo a los pensamientos o sentimientos de Kerem o Hande. Todo lo que podemos hacer es interpretar las señales, analizar las declaraciones y considerar las dinámicas de las relaciones en el
Esto de la vida pública. Sin embargo, analicemos algunas de las posibles manifestaciones de este miedo al amor que podrían haber influido. Por ejemplo, ¿hubo momentos en los que Kerem pareció distanciarse emocionalmente? ¿Se centró en exceso en su trabajo en momentos clave de la relación? ¿Hubo declaraciones públicas que sugirieran cierta reticencia a comprometerse a largo plazo? Los expertos en psicología de las relaciones a menudo hablan de los patrones de apego. Si una persona tiene un apego inseguro, puede tener dificultades para formar vínculos saludables y duraderos. Esto puede manifestarse como un miedo a la intimidad, a la dependencia o a la pérdida. Si Kerem por cualquier motivo ha desarrollado patrones de apego que lo hacen reacio a la vulnerabilidad, entonces una relación tan intensa como la que tuvo con Hande, y especialmente la atención mediática que la rodeaba, podría haber exacerbado esas inseguridades. Consideremos también la presión de las expectativas. Cuando una pareja es tan popular, los fans esperan ciertas cosas. Esperan que la relación sea perfecta, que dure para siempre, que culminen en un matrimonio. Esta presión externa, sumada a las presiones internas de la propia relación, puede ser abrumadora. Es posible que Kerem se sintiera agobiado por la magnitud de las expectativas puestas sobre él y Hande, y que esto haya contribuido a su deseo de poner fin a la relación, no por falta de amor, sino por un deseo de protegerse a sí mismo y quizás a Hande de esa presión insoportable. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que Kerem, como muchos artistas, tenga una naturaleza introspectiva y reservada que no siempre se refleja en su imagen pública. Detrás de las cámaras, puede ser una persona que valora mucho su espacio personal y su independencia. El amor en su forma más profunda a menudo implica ceder parte de esa independencia, integrarse completamente en la vida de otra persona, y para alguien que valora tanto su autonomía, esto podría ser una fuente de ansiedad. Además, la ruptura con Hande Erçel, una relación que era tan visible y tan querida por el público, podría haber llevado a Kerem a una reflexión más profunda sobre su propia capacidad para mantener relaciones a largo plazo en el ojo público. Quizás esta experiencia lo ha hecho más cauteloso, más consciente de las complejidades del amor cuando se entrelaza con la fama. El miedo al amor, en este sentido, no es tanto una aversión al amor en sí, sino un miedo a las consecuencias, a la vulnerabilidad que conlleva, y a la incapacidad de manejarlo bajo el escrutinio constante. Hemos visto a Kerem en entrevistas posteriores a la ruptura, y si bien siempre ha sido respetuoso y ha evitado entrar en detalles escabrosos, sus palabras a veces sugieren una cierta madurez y una comprensión de que las relaciones, incluso las que parecen idílicas, tienen sus desafíos. Podría ser que él haya reconocido en sí mismo esta tendencia a retirarse o a sobrepensar las cosas cuando las emociones se vuelven demasiado intensas. Ahora, es crucial recordar que esta es solo una interpretación. No debemos juzgar a Kerem ni a Hande. Cada relación es única, y las razones de una ruptura son multifacéticas y a menudo privadas. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones. La vida amorosa de las celebridades nos ofrece un espejo, a veces distorsionado, de nuestras propias experiencias. Nos recuerdan que el amor es complejo, que la fama añade capas de dificultad, y que todos tenemos nuestras propias batallas internas, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Analicemos la posibilidad de que Kerem, de manera inconsciente, haya estado buscando una salida de emergencia antes de que la relación llegara a un punto de intimidad o compromiso del que no pudiera retractarse. Esto no significa que no amara a Hande, sino que su miedo subyacente podría haberle impulsado a tomar una decisión que le diera una sensación de control y seguridad. El miedo al amor también puede manifestarse en la forma en que las personas se relacionan con sus parejas. Quizás Kerem evitaba tener conversaciones profundas sobre el futuro, o se mostraba reacio a presentar a Hande a su círculo más íntimo, o a planificar un futuro conjunto a largo plazo. Estas son señales sutiles que en conjunto pueden pintar un cuadro de alguien que, a pesar de querer estar en una relación, tiene dificultades para sumergirse por completo. Y volviendo a la ruptura con Hande, es posible que, llegado a cierto punto, las tensiones o las dudas hayan aumentado, y que el miedo al amor de Kerem haya actuado como un detonante, llevándolo a la conclusión de que era mejor terminar la relación antes de que las cosas se complicaran aún más, o antes de que se sintiera atrapado en un nivel de compromiso que no se sentía preparado para asumir. Además, es importante considerar la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Las parejas de celebridades a menudo son vistas como productos que deben ser perfectos, y cualquier grieta en esa fachada puede ser objeto de un intenso escrutinio y crítica. Para Kerem,
que ya ha experimentado la fama desde una edad temprana, podría haber desarrollado una aversión a que su vida personal se convirtiera en un tema de debate público constante. La ruptura en este sentido podría haber sido un intento de recuperar el control de su vida privada y de protegerse de la constante exposición. En resumen, la idea de que Kerem Bürsin le tiene miedo al amor, especialmente en el contexto de su ruptura con Hande Erçel, es una interpretación fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la influencia de la fama y las presiones que enfrentan incluso las personas más exitosas. No se trata de acusar a nadie, sino de analizar las posibles dinámicas que pueden llevar a decisiones difíciles. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante posibilidad de que Kerem Bürsin pueda tener un miedo subyacente al amor, y cómo esto podría haber influido en su reciente ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones, desde la presión de la fama hasta la complejidad de las relaciones humanas, y hemos intentado comprender esta situación desde diferentes perspectivas. Espero sinceramente que hayan encontrado este contenido informativo, intrigante y, sobre todo, entretenido. Recuerden que el amor es un viaje complejo, lleno de altibajos, y que todos tenemos nuestras propias luchas internas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem Bürsin podría tenerle miedo al amor? ¿Tienen alguna otra teoría sobre las razones de su ruptura con Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.